noches, bienvenido César Combina. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Milagros. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. En primer lugar, ¿estamos más cerca del fin? ¿Estamos en el medio? ¿O dónde nos situamos políticamente hablando en el escenario nacional? Siendo muy optimista, yo creo que estamos en el medio. Hay que ser muy realista y es más, yo lo vengo diciendo desde hace tantos años, casi 7 años de mi vida luchando contra esta mafia, como para poder caer en un optimismo que quizás no nos termine por llevar al objetivo final. Todavía se están dando muchas victorias del proyecto totalitario y criminal de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón y de Perú Libre, y las victorias de la oposición siguen siendo muy pírricas y no responden a una estrategia real. Ha hecho mucho más, honestamente hablando, ha hecho mucho más por sacar a Pedro Castillo de la presidencia, sus ex aliados, criminales como Samir Villaverde y Karenim López, que toda la oposición parlamentaria junta. Y además la oposición de liderazgo político fuera del Parlamento. Entonces, creo que hay que ser muy prudente, entender de que lo que vaya a pasar en Fiscalía, sea lo que fuere en los próximos días, no va a repercutir en una salida directa de Pedro Castillo, porque toda la salida de un presidente siempre se da por un juicio político, y lo digo yo porque fui uno de los 105 que votó por la vacancia de Martín Vizcarra, y no se va a dar por un proceso judicial o un proceso fiscal normal, que dura en este país aproximadamente unos 7, 8, 10 años. Entonces, hay que ser muy realistas en esto y sobre todo decirle a la población que lo que tenemos que hacer no es solamente levantar las banderas que se dialoguen o que se presenten en fiscalía, sino que sobre todo que estas banderas terminen por impactar al Parlamento. Cada uno de los congresistas tiene que saber que si no apuesta por una vacancia presidencial en los próximos días, terminará traicionando al pueblo peruano. Correcto. Siendo así, el Ejecutivo es claro, las cifras lo indican, pero además también, digamos, solamente hay que salir a la calle para darse cuenta que, así como reclaman distintas poblaciones, distintas sociedades, voy a referirme a América Latina, que haya, digamos, una... El político no es pues un gerente de una empresa que hace chapitas para las botellas, ¿no? El político trata con seres humanos. Por lo tanto, si observa que se corre el riesgo, ¿no es verdad?, que menos familias consuman, que se alimenten de una manera adecuada, pues tendría que hacer algo para tratar de equilibrar las cuentas y mejorar los recursos, utilizarlos de buena manera, y si es preciso hasta una rebaja en impuestos, pues podría hacerlo. Hay algunos economistas que indican que sí se puede, pero bueno, siendo así, es impopular, es real, no estamos interpretando, pero también es real que el Congreso de la República no tiene la sintonía, perdón, con la población. Definitivamente, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que tú has dicho y básicamente el inicio de tu intervención y de tu pregunta marcó todo lo que es la realidad. Tú estás diciendo, si un político siente que básicamente en el poder está generando un daño a la población, tiene que enmendarlo. Claro que sí. Lo mismo si esto ocurriese tanto para un presidente, para un ministro o para un congresista. La pregunta del millón, y esto creo que lo vamos a responder porque se cae de Maduro, es, ¿tenemos políticos el día de hoy? Yo creo que no. En el Parlamento tenemos a puro improvisado, a pura gente que no se conecta con la realidad, a congresistas que fueron elegidos con 5,000 votos por Lima Metropolitana. Yo en la región Junín obtuve 27,000 y tantos votos preferenciales, en una región en donde hay congresistas el día de hoy que fueron elegidos con 6,000 votos, que básicamente pusieron su firma en el Jurado Nacional de Elecciones y un candidato presidencial los arrastró. Entonces, cuando tú tienes políticos, entiendes que un político es un hombre de Estado, es un hombre del bien público, es un hombre que tiene que ponderar su vida privada, el interés nacional y su ideología. Aquí
claramente, por ejemplo, voy a citar algunos nombres que me parecen clarísimos. El señor Wong está más preocupado en sus facturas que en el bien del país. Bermejo está más preocupado de cobrar consultorías en el BRAEM a cocaleros, que en realidad no son cocaleros, que son narcotraficantes, que legislar por la población. La señora Isabel Cortés está más preocupada en cómo llegar a ser presidenta del Congreso que en ejercer la función de presidenta de la Comisión de Trabajo y generar más empleo. De igual forma, la señora Mari Carmen Alba es realmente una grandísima decepción. Es la principal colaboradora de que Pedro Castillo esté el día de hoy en el poder, porque cada vez que le tocaría liderar el Parlamento de forma como lo haría un político, se comporta como una niña. Y es lo mismo que pasa en el Poder Ejecutivo. Entonces, a mí sí me parece que el día de hoy, lamentablemente, Milagros, lo que tú dices no puede ocurrir porque no estamos ante políticos, no estamos ante técnicos, sino que estamos ante personas improvisadas que solo están buscando sobrevivir, que solo están buscando cobrar un sueldo. Y así el país se va a hundir. Es por eso que la voz mayoritaria de la población pide que se vayan todos. Yo personalmente estoy en contra porque me parecería que el Congreso sí debería quedarse, pero la realidad es que el Congreso ha cumplido el mismo fin que está cumpliendo el Ejecutivo. Una gran traición a la población, una falta total de respeto a las instituciones, y creo que la única posibilidad que tenemos el día de hoy sería poner el botón de reset y volver a empezar para no equivocarnos nuevamente. Las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en octubre de este año, probablemente también va a ser un termómetro y dependiendo, en fin, los resultados, será en esta oportunidad, ¿no? Se decía antes que son vecinales, pero en esta oportunidad tal vez también marque una temperatura política. ¿Qué coincidencias tiene César Combina con la agrupación de la señora Keiko Fujimori? Bueno, yo sí creo que estas elecciones, y me lo preguntan los vecinos en el día a día, estas elecciones no son para nada vecinales. Estas elecciones, por primera vez en la historia, son la segunda oportunidad que nos da Dios para poder reivindicar lo que se hizo hace un año. Y no me tiembla la voz ni la fortaleza para decir que si nos equivocamos el 2 de octubre, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta electoral se eligió a ese Congreso, a esa gente con 2.000, con 3.000 votos, que no representa a nadie, que se dedica más a pensar en su bono de representación, en su viaje a la India, en su viaje a no sé dónde, que legislar. Y también se eligió a una persona que pase a segunda vuelta como el señor Pedro Castillo y otra persona como la señora Keiko Fujimori, que claro, puede tener muchas críticas, pero en realidad representó a parte de la población. El país se polarizó de una forma, pienso yo, negativa. ¿Por qué? Porque en realidad había una persona que conocíamos muy bien, con sus errores, con sus defectos, con sus problemas, y había una persona que engañó a todo el Perú. Entonces, habría sido para mí, creo que mucho más interesante quizás ver a una Verónica Mendoza contra una Keiko Fujimori, pero lo que pasó, pasó. No volvamos a cometer el error. ¿Qué cosa estamos jugando el 2 de octubre? El 2 de octubre, Lima Metropolitana, cada distrito del Perú y los gobiernos regionales del Perú están eligiendo a un defensor. No están eligiendo un alcalde, no están eligiendo un gobernador, no están eligiendo a una persona que tiene más paneles o alguien que me caiga bien o que no me caiga mal. Votar así sería el peor error que podría ocurrir. ¿Por qué? Porque tenemos que generar el contrapeso a ese Congreso que no nos representa y a ese Poder Ejecutivo que tanto daño le hace al país. Es decir, si mañana Pedro Castillo quisiera intervenir la derrama magisterial, tendría que saltar la Asociación Nacional de Municipalidades a decirle, señor, los profesores están en todo el país y no vamos a permitir que nos toque a ningún profesor. Tendría que saltar la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales a decir, nosotros administramos las planillas de los profesores y no le vamos a permitir que le robe un solo sol a un profesor. De igual forma, si quieren tocar la propiedad de la gente, si quieren convocar una asamblea constituyente o si quieren, como tú has señalado, subir impuestos de forma irracional. Por eso es que yo sí agradezco a Fuerza Popular que me dio la posibilidad de
tener una batalla distrital y vecinal, porque yo no represento al partido, yo represento a una lista independiente que ha sido invitada y es auspiciada por Fuerza Popular. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que muy pocos partidos le dan a gente que no representa necesariamente su corriente política, pero que muestra una apertura importante. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro primer objetivo es defender a los vecinos de San Isidro. Nuestro segundo objetivo es defender a los vecinos de Lima. Y nuestro tercer objetivo es defender al Perú. ¿Por qué? Porque día a día hay batallas que no se están mencionando. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley en el Congreso que busca eliminar distritos, que va a eliminar a Magdalena, que va a eliminar a San Isidro, que va a eliminar a Surco, y nadie dice nada. Hay proyectos en el TC en donde constructoras quieren apropiarse de nuestros espacios residenciales y nadie dice nada. Ahí es donde tenemos que estar y yo espero que mis vecinos me den la oportunidad de ser esa voz que así como soy muy firme contra Vladimir Cerrón y contra Pedro Castillo, seré igual de firme para defenderlos. Correcto. Ha dicho algo que me parece que es importante. Ha dicho usted, puedo tener diferencias, pero en esas diferencias me respetan y me han invitado. ¿Quién lo invitó? ¿La propia señora Keiko Fujimori? Sí, durante aproximadamente el mes de noviembre, yo en mis columnas de opinión dominicales en Diario Correo, presenté una propuesta abierta, que era una propuesta hacia Avanza País, hacia Alianza para el Progreso, hacia Renovación Popular y hacia Fuerza Popular. La idea es que estos partidos tuvieron básicamente las mismas ideas en su plan de gobierno el 2021. Además, sumaron más del 35% de la votación en primera vuelta. Pero perdieron. ¿Por qué? Porque fueron separados, porque les ganó el ego, les ganó la diferencia y no la voluntad de querer sumar. Eso no se podía volver a permitir porque en la diferencia ganan las mafias. Entonces, se hizo la invitación pública, yo también se lo envié directamente a cada líder de partido político. Agradezco el diálogo cordial que tuvimos con Hernando de Soto. Hernando de Soto nos comentó a muchos que éramos en ese momento independientes que él estaba armando un proyecto superior y que no estaba viendo el tema de las elecciones 2022. Le indicamos que era un gravísimo error, porque no participar del 2022 es matar al Perú. Lo mismo conversamos con el señor Rafael López Aliaga, quien me dijo, y además su teniente alcalde también, de la mejor manera que podíamos sumarnos al partido, pero que ellos ya tenían candidatos y no nos pareció una buena opción. ¿Por qué? Porque yo apostaba por elecciones primarias, es decir, que todos los partidos participemos juntos y que los mejores candidatos sean quienes nos representen. Y finalmente, en diciembre, recibí la llamada de Luis Galarreta y la llamada de Keiko Fujimori. Acudí a la reunión tal cual había acudido al resto porque el llamado fue concreto a las agrupaciones políticas y me dijeron de que ellos tenían la misma voluntad de apertura. En esa voluntad de apertura yo les aclaré y hasta el día de hoy y les sigo estando agradecido por esa apertura que Fuerza Popular debía abrirse. Si quería realmente cumplir con el designio que les otorgaron 62% de los limeños, debía abrirse a gente independiente, a gente de los colectivos ciudadanos, a gente que no estaba en el partido. Y por lo que veo el día de hoy, no solamente la lista de San Isidro, sino que también algunos candidatos como el candidato a Magdalena, como distintos candidatos a otros distritos en Lima Metropolitana y en el interior del país, provienen de esa apertura. ¿Cuánto nos habría gustado que la apertura se habría dado con las 4 agrupaciones políticas y no solo con una? Eso es lo que me llevó a renunciar a la alcaldía de Lima. Yo era candidato a la alcaldía de Lima y renuncié porque me pareció inservible, me pareció una traición a mis propios principios dividir a la oposición entre López Aliaga, César Combina y Luis Molina. Yo renuncié, pero los otros 2 señores se quedaron. Ojalá que les vaya muy bien y ojalá que alguno de ellos gane, porque si no ganan, el país sabrá y Lima sabrá quiénes sí tuvimos la voluntad de desprendimiento y quiénes no dialogaron, no abrieron la cancha y fueron los responsables de lo que espero que no pase, porque yo sí quiero
que tanto o el señor López Aliaga o el señor Luis Molina, alguno de los dos gane la alcaldía de Lima, porque no me imagino siendo alcalde de San Isidro frente a un alcalde pro gobierno como el señor Daniel Urresti, por ejemplo. Correcto. Qué pena que el tiempo se nos va agotando, señor César Combina, porque me hubiera gustado hablar sobre otros aspectos, aunque ya uno adelantó. Tenía la idea yo que más bien me dice si estoy equivocada. ¿Lo retiraron o usted se fue de la candidatura para Lima por el mismo movimiento que hoy día lo sostiene? Yo lancé mi precandidatura el 5 de enero y nuestra premisa fue empezar el diálogo tanto con Rafael López Aliaga como con Luis Molina, y en ese momento no había candidato en Alianza para el Progreso, pero igual hablaríamos con su secretario general Luis Valdés. Los diálogos se dieron, los acercamientos se dieron, y en marzo se llegó a la conclusión de que no iba a haber una lista única de unidad. En ese sentido, el Consejo Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular me invitó a exponer mi posición, y yo valoro que me hayan escuchado y que se haya tomado la decisión que yo propuse, de retirar la candidatura a Lima Metropolitana. Yo no iba a cargar, ni cargaré nunca, con el San Benito de ser el responsable de la división de la oposición, porque lo que quiero es la unidad. Entonces yo me retiré, Keiko Fujimori me apoyó, su Comité Ejecutivo Nacional también. Fue una decisión muy dura, yo calculo también para ellos como partido político. Sin embargo, se mantuvieron en Lima Metropolitana 32 candidaturas, de las cuales una de ellas es la de San Isidro, a la que yo accedí después de unas elecciones internas y después de además un apoyo que me dio los militantes del distrito al reconocer que la lista San Isidro debía ser una lista independiente y no de afiliados de Fuerza Popular. Correcto, correcto. Muy bien, como he dicho, el tiempo se me ha agotado. Sin embargo, alguno podría pensar, decir, claro, lo retiraron o se retira porque sabe que en realidad van a perder en Lima, sabiendo que los otros candidatos son los que ya tenían una mayor intención de voto. Pero en fin, ahí lo dejamos. Pero también está el otro tema respecto... Los conozco, Milagros. Los he tenido como algunos como ex congresistas y te digo, no iban a ganar, pero no podía cargar yo con la división de nadie, te lo digo. Correcto, correcto. Y lo otro es que me queda bueno, en fin, hay mucho pan por rebanar, pero va a ser muy difícil tintero. Consiga digamos, que consigan la alcaldía de San Isidro, porque generalmente lo que se hace es que las cabezas jalan, ¿no? Sí, sí es consciente, ¿verdad? Soy consciente de eso y no me equivoqué, y creo que San Isidro no se va a equivocar al votar nuevamente de forma independiente al arrastre. Esto ha sido una constante. Por ejemplo, en el caso de Madeleine Osterling con Manuel Velarde, ambos obtuvieron casi el 25% de los votos cada uno. Sin embargo, su candidato a la alcaldía de Lima, tanto Sánchez Aizcorbe como el señor Jaime Sea, obtuvieron menos del 2% de los votos. Lo mismo ocurrió con el señor Toño Meyer, que fue candidato, el único candidato de su partido en todo el país, sin candidato de arrastre, y ganó por amplísima mayoría. Esta vez ocurrió un fenómeno muy complicado, que fue que no existía un candidato de arrastre a nivel metropolitano y que la mayoría de candidatos a San Isidro eran bastante desconocidos. Por eso salió pues el señor Augusto Cáceres. Yo creo que San Isidro sí sabe quién es César Combina, sí sabe lo que ha hecho, y tendrá además la oportunidad de votar por 7 otros candidatos, pero hay una gran diferencia. Aquí hay realmente 2 candidatos. Hay un candidato que ustedes saben que los va a defender y que los ha defendido todos estos tiempos, y hay otros 7 candidatos que lo que hacen es replicar el modelo de siempre, el modelo de ser regidor, de negociar con las mafias, de conversar con las empresas constructoras, que les paguen las campañas y que luego, cuando lleguen a la alcaldía, vayan al primer besamanos posible a Palacio. Yo les garantizo que si ustedes votan por las otras opciones, lo que están haciendo es darle la alcaldía a Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. Eso es la gran decisión que tenemos que tomar. ¿Qué cosa necesitamos? ¿Un alcalde que nos defienda o un alcalde que sea lo mismo de siempre? Tibio, timorato, que se someta.
Y yo, al menos, lo único que le puedo prometer a mi distrito es que no voy a hacer una campaña millonaria, no tengo la plata, no me interesa tener la plata, no me interesa hipotecarme. Lo único que puedo ofrecer son 7 años de lucha, que espero que sean 4 años más de lucha en la alcaldía de San Isidro. Solamente con un sí o con un no, debido a que ha tocado tangencialmente de la forma que lo ha hecho del actual burgomaestre san isidrino, ¿pedirá auditoría si usted gana? Sí, definitivamente. El primer día. Y es más, disculpa que me haya dicho sí o no, pero este es un tema más complejo. Yo soy especialista en políticas públicas y ese es el gran problema. No se le puede dar la alcaldía más importante del país a alguien que no esté preparado. Desde el día 1, es decir, desde el día 3 de octubre, 24 horas después de ser elegido, me apersonaré con mi equipo legal y con mis abogados a iniciar el periodo de transferencia. La Contraloría nos acompañará y el señor Cáceres no será investigado en mi gestión, será investigado en la misma transferencia. Es decir, el día 1 de enero yo le podré decir a San Isidro si vamos a enjuiciarlo o simplemente tendrá faltas administrativas. Esto lo sé porque no voy a permitir que se nos haga borrón y cuenta nueva. San Isidro no merece eso y espero que el señor alcalde no se moleste porque es lo mínimo que yo pediría si también termino mi gestión y tengo como cualquier persona que dar cuentas. Correcto. Bueno, político que se moleste, político que pierde, ¿no? Como dicen, el que se pica pierde. Así Muy es. bien. César Combina, le invitaré en otra oportunidad para seguir hablando de tema de política, dado a que usted, digamos, se ha inscrito en ese tema, digamos, mayor, y lo de San Isidro. Aunque muchos van a decir que se va, pero facilito como un carrito, porque tiene, digamos, San Isidro, digamos, una mejor recaudación tributaria. Pero ahí lo dejamos, porque si no nos vamos a alargar. Es usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Dios te bendiga y a todos tus televidentes. Gracias. He conversado con César Combina, ex parlamentario, y en otra oportunidad hablaremos naturalmente por qué San Isidro. Y efectivamente, estas probablemente sean ya no solamente las vecinales, sino más allá de la elección política, incluso, ¿no? Podría ser una elección dependiendo de los resultados. Volvemos.